Hola. Hola, La mejor música instrumental. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un par de minutitos más para poder dar inicio a esta conferencia. Mi nombre es Rosela Lee y el día de hoy los voy a estar acompañando. Les agradezco a todos por su paciencia de que daremos inicio en unos cuantos minutos.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Rosela Lee. Hoy seré la moderadora de esta conferencia que será dictada por la doctora Katia Luzani, que sería la importancia de la vigilancia y vacunación contra el polio. Muchas gracias a todos por la espera. Yo quiero recordarle que las clases son semanales y son de 7 a 8 dictadas por Zoom. El curso tiene un aval por el Colegio Médico y para tener el certificado de este curso tienen que tener el 70% de las asistencias. Las asistencias serán registradas mediante que ustedes se vayan conectando y no es necesario que envíen ningún otro formulario porque estaremos viendo el listado de los que están conectados por Zoom. Todas las sesiones serán grabadas y una vez grabadas serán subidas a la plataforma de YouTube de la Sociedad Panameña de Pediatría. En estos momentos daremos inicio a este curso que es presentado también como expositora. Será la doctora Luciana, Katia Luciani, y ella es pediatra, infectóloga, jefa del servicio de infectología de la Caja de Seguro Social. Es presidente de la Sociedad Panameña de Infectología de Pediatría y de otras sociedades científicas e internacionales. Es presidenta de la Comisión Nacional de Certificación en la Vacunación para el polio, es investigadora en áreas como Kawasaki, virus sincitial respiratorio, HIV y COVID. La conferencista es internacional. Le damos la bienvenida a la doctora Katia Luciani. Gracias, Rosela. Buenas noches. Voy a poner la presentación. Si la ven, ¿me confirmas, por favor? Sí. Sí, ok. Empezamos entonces. Primero agradezco al Comité de Vacunas de la Asociación Panameña de Pediatría por la invitación y vamos entonces a conversar con ustedes acerca de el riesgo de resurgimiento de polio. Entonces, empiezo por decirles que no tengo ningún conflicto de interés entonces para esta presentación. Entonces, quisiera conversar con ustedes en esta ocasión del virus polio, algunos conceptos generales, un repaso de la enfermedad. Vamos a hablar también brevemente de las vacunas contra la polio, de la iniciativa para la erradicación del polio y su progreso actual, la vigilancia de la parálisis flácida y por último, entonces vamos a hablar de la situación de polio en América y en Panamá. Entonces, la poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa, que es la única enfermedad que en estos momentos está listada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Y en el siglo pasado era sin duda la enfermedad más temida por su capacidad para producir discapacidad, secuelas neurológicas importantes y también muertes y grandes epidemias. La poliomielitis entonces es causada por el virus polio, que es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae, pertenece al género enterovirus, es un virus cuyo único reservorio es el hombre y que tiene 3 serotipos, el 1, el 2 y el 3. La infección se adquiere a través de la transmisión, sobre todo fecal-oral y también oral-oral entre contactos cercanos. El virus replica en el intestino, en los nódulos linfáticos, puede alcanzar la sangre y diseminarse entonces al sistema nervioso central. La inmunidad que se alcanza es de por vida contra la enfermedad, pero no contra las infecciones por otros serotipos. Es importante mencionar que el virus polio puede persistir por algún periodo de tiempo en el medio ambiente dependiendo de las condiciones de ese sitio y ciertamente que el virus también tiene excreción faríngea y excreción en heces que puede ser prolongada en individuos inmunodeprimidos. Entonces, la enfermedad poliomielítica, la mayoría de los casos, pasa desapercibido, hasta un 95% de ellos. Y esto se debe a que la poliomielitis es asintomática en el 72% de los pacientes. Presentan el 24% de los pacientes manifestaciones leves de la enfermedad que pueden manifestarse como una fiebre baja, malestar general, mialgias y por lo general los pacientes entonces los padres no consultan por los síntomas que presenta el paciente y simplemente pues pasa desapercibido.
Sin embargo, un 4% de los niños entonces pueden presentarse con manifestaciones de meningitis aséptica que se presenta inicialmente como un cuadro de una enfermedad leve y posteriormente entonces presentar aumento de temperatura, puede presentar mialgias muy severas, luego rigidez de nuca y no progresar hacia la conocida parálisis flácida que ocurre tan solo en un menos del 1% de los pacientes, de los cuales 1 de cada 200 entonces tendrá una parálisis permanente, pero pueden presentarse fallecimientos en un 5 a 10% de los casos relacionados entonces a parálisis sobre todo vulvar. Existen 2 vacunas contra la polio. Y el éxito de las vacunaciones del desarrollo de las vacunas contra la polio tuvieron que ver con el gran entusiasmo público que, que produjo que se invirtiera, que la población invirtiera en tratamiento y en desarrollo de vacunas. Y eso provocó que en el año 1955 se tuviese la primera vacuna, que fue cuando se presentó al mundo y se le dijo al mundo que por fin había una vacuna contra el polio. Esto fue celebrado por las poblaciones y de ahí parte el éxito de la vacunación contra la polio. Era una vacuna altamente esperada, como les mencioné anteriormente, la infección por polio era temida. Entonces, la primera vacuna que tuvimos es la vacuna de IPV, que es la vacuna de sal, que es una vacuna de virus muerto. Se administra entonces intramuscular. Entonces, esta vacuna fue seguida entonces en el año 1961 por la vacunación de Sabin, que es una vacuna entonces oral. Las 2 vacunas han tenido gran importancia en alcanzar los objetivos en la erradicación que hemos tenido hasta el momento. Sin embargo, hay diferencias importantes que mencionar en la una y en la otra que también tienen un impacto en que logremos, que alcancemos esa erradicación final que se quiere. Entonces, la vacuna de IPV es altamente inmunogénica. Ella va a producir en un 95% de los sujetos que reciben la vacuna cero conversión después de 3 dosis. Ella no va a producir una inmunidad intestinal importante y por lo tanto no evita la transmisión. En el caso de las vacunas por el virus de polio oral, entonces la efectividad de la vacuna depende precisamente de la multiplicación del virus a nivel intestinal y de ello va a depender entonces la efectividad de la vacuna. La vacuna entonces de OPV va a producir una inmunidad similar a la infección natural y por tanto entonces va a evitar la transmisión. La vacuna de OPV, sin embargo, tiene algunos efectos adversos que son importantes mencionar cuando pensamos en el objetivo final de alcanzar erradicación. Y esos 2 efectos adversos son poliomielitis asociada a la vacuna. Esta se presenta en los pacientes que reciben la vacunación. El virus, una vez es administrado la vacuna por vía oral, replica en el intestino y readquiere la capacidad de producir adquiere neurovirulencia y la capacidad de producir enfermedad. Es extremadamente rara y se presenta en los pacientes que han recibido la vacuna o sus contactos cercanos. Y la otra forma de efecto adverso relacionado al OPV, entonces es la parálisis por virus derivados de las vacunas. Esto ocurre entonces cuando por largos periodos de tiempo y en poblaciones que no están adecuadamente inmunizadas, el virus replica por periodos de tiempos prolongados y muta. Y en estas mutaciones, entonces pierde la atenuación, no adquiere capacidad de producir neurovirulencia y entonces tenemos polios, parálisis por polio relacionadas a virus derivados de la vacuna. Entonces tenemos poliomielitis, entonces derivados del poliovirus salvaje y tenemos poliomielitis derivados de las vacunas. Producen los mismos síntomas, las mismas parálisis y no queremos ni lo uno ni lo otro en la población pediátrica ni en la población mundial. Conversando entonces de las vacunas, sabemos que las vacunas de polio oral existían en diferentes formas. Primero fueron monovalentes, después tuvimos la vacuna trivalente. La vacuna trivalente entonces tenía los 3 serotipos.
Para el año 2015 se declara el poliovirus serotipo 2 como erradicado y para el año 2016 se decide suspender el uso de vacuna trivalente para pasar al uso de vacuna bivalente. ¿Esto por qué? El poliovirus serotipo 2 había dejado de circular en el año 1999, fue el último caso. Por tanto, teníamos muchísimos años donde no encontrábamos el virus, el serotipo había sido erradicado y teníamos entonces poliomielitis derivados de la vacuna. Entonces, se decide suspender esta vacunación, hubo un descenso inicial de los casos, sin embargo, desde entonces han habido brotes relacionados a poliovirus derivados de la vacuna, sobre todo el poliovirus tipo 2 precisamente. Y de hecho, en el año 2022, un adulto susceptible no inmunizado presentó polio paralítico por virus circulantes derivados de la vacuna que también se encontraron en aguas residuales en Canadá, en Inglaterra y en Israel. Entonces, este cambio de vacuna trivalente a vacuna bivalente ha provocado una disminución en la inmunidad de las mucosas al virus tipo 2 en los recién nacidos después del cambio. Esto fue previsto, de hecho se había pensado que podía ocurrir desde antes y se había instado a los países a introducir una vacuna de IPV y a mejorar la inmunidad para el serotipo tipo 2 antes de hacer el switch. Sin embargo, esto no ocurrió, tampoco ocurrió que se aumentó la vigilancia y hubieron entonces implementación de actividades de inmunización complementarias que no fueron del todo satisfactorias. Esto ha provocado que en la actualidad existan mayor casos de poliovirus de polio relacionado, derivados de la vacuna, que el polio derivado, entonces, poliovirus salvaje. Entonces, esta gráfica que les quiero mostrar, que me parece muy clara, es que ustedes pueden ver, esto es el año en que se reportaron los últimos casos de parálisis derivadas de las vacunas. Y ustedes pueden ver cómo a partir del año 2020 hacia acá, perdón, desde el año 2015 hacia acá, han aumentado el número de países que han reportado brotes y estos asociados a la vacuna. Entonces, esto es consecuencia nuevamente de respuesta inadecuada ante los casos, retrasos en las campañas de vacunación, coberturas insuficientes de vacunación cuando estoy respondiendo ante los brotes, y esto produce transmisión persistente e importación a las regiones vecinas. Entonces, hablando de las vacunas, es importante mencionar la nueva vacuna de OPV2 como una herramienta en la mitigación. Esta nueva vacuna se utiliza sobre todo en los países de África en respuesta a los brotes. Ella tiene la capacidad, o es mucho más estable genéticamente que la vacuna monovalente, OPV, que es la vacuna de Sabin, si queremos decirle así, y tiene hasta un 82% menos riesgo de aparición de polio derivadas de la vacuna. Entonces, es una vacuna muchísimo más segura y que se utiliza en respuesta a los brotes. Entonces, cuando hablamos de erradicación de una enfermedad infecciosa, es cuando no la encontramos ni se transmite en ninguna parte del mundo. Para el poliovirus tipo 2, el último caso fue en 1999 y fue declarado erradicado en el 2015. El poliovirus tipo 3, el último caso fue en el 2012 y fue declarado erradicado en 2019. Es decir, que todavía el único poliovirus salvaje endémico que tenemos es el poliovirus tipo 1, del cual vamos a hablar en un ratito. Entonces, para que una enfermedad se considere que puede ser erradicada, debemos poder detectarla en la población, debemos tener una vacuna que sea altamente efectiva y que el público acepte esta vacuna y que se vacune. El agente infeccioso entonces no debe tener reservorio animal, así como ocurre en el poliovirus, y el agente puede sobrevivir por tiempos limitados en el ambiente de forma similar a lo que pasa con el poliovirus. Entonces, definitivamente, la poliomielitis es una enfermedad que puede ser erradicada y ciertamente estamos a un pasito de ser la segunda enfermedad erradicada en el mundo después de la viruela. En el año 1974, la Organización Mundial de la Salud desarrolla los programas ampliados de inmunizaciones.
Y con ese desarrollo de los programas ampliados de inmunizaciones, entonces se extiende a nivel mundial el uso de las vacunas, el uso de vacunas contra el virus polio. Finalmente, en el año 1988, se lanza la Iniciativa Global para la Erradicación del Polio. Y el objetivo era erradicar la enfermedad para el año 2000. Sin embargo, debido a múltiples factores que han ocurrido durante este tiempo, la meta actual es el año 2026. Sin embargo, el éxito de la iniciativa ha sido monumental. En 1980, el poliovirus era endémico en 147 países. Para el año 2000, tan solo 22 países eran endémicos. Para el año 2024, solo 2 países eran endémicos y en la actualidad, son endémicos, perdón, y en la actualidad tenemos 5 regiones certificadas como libres de polio. Si viésemos y si calculáramos y se hacen estimaciones matemáticas del número de casos de parálisis flácida que han sido evitados desde 1988, se estima que se han evitado 2.2 millones de casos de parálisis de polio paralítico en el mundo hasta el año 2018. Entonces, el éxito ciertamente es evidente y se ha debido a esfuerzos impresionantes para sostener coberturas vacunales elevadas. Entonces, ¿cómo se ha alcanzado este éxito y cómo podemos alcanzar finalmente la erradicación? Entonces, el éxito se alcanzó con altas coberturas vacunales. Se alcanzó con más del 90% de 3 dosis de vacuna durante el primer año de vida. Se alcanzó llevando a cabo actividades suplementarias de inmunización, implementando un sistema sensible de vigilancia, detectando los brotes e interrumpiendo la transmisión. En el mapa ustedes pueden ver cómo en el año 1955 el polio era endémico en todos los países del mundo. Y ocurrían para esta década entonces epidemias y brotes que eran muy importantes y que eran ciertamente muy angustiosos para la población. Para el paso final y para la certificación mundial de erradicación, no debe haber transmisión de poliovirus salvaje en ningún lugar del mundo por un periodo no menor a 2 años. Tenemos que tener vigilancias globales adecuadas, contención de todos los poliovirus salvajes y el cese de la aplicación de vacuna de polio oral. Entonces, la estrategia, como les mencioné, finalmente debemos alcanzar una erradicación para el año 2026. Y esta estrategia fue lanzada en el año 2022 con el objetivo primario de interrumpir permanentemente la transmisión de todos los virus polios en las áreas endémicas, que en estos momentos solamente tenemos endemia en Afganistán y en Pakistán. Y fíjense cómo también el objetivo número 2 significa suspender o detener la circulación de poliovirus derivados de la vacuna y prevenir entonces todos los brotes en los países que no son endémicos. Este mapa que les muestro es de fechado 27 de febrero del 2024. Entonces ustedes pueden ver en amarillo, entonces acá los países África y Afganistán están sombreados de amarillito y estos son los únicos 2 países endémicos. Ellos en el año 2023, ambos países reportaron 6 casos de polio. Ambos países, en lo que va del año 2024, es Pakistán quien ha reportado 2 casos de poliovirus tipo 1. Lo demás que ven, los puntitos verdes que ven, esos son casos de poliovirus, entonces derivados de la vacuna, y en verde están derivados de la vacuna, entonces tipo 2. Y ciertamente debemos mencionar que los casos de poliovirus circulante derivados del serotipo 1, serotipo 3, son muchísimo menos frecuentes. En lo que va de este año hasta el 9 de abril se han detectado 42 casos y todos son de poliovirus de serotipo 2. Entonces, como les mencioné, ciertamente estos casos son una preocupación mundial y desde el año 2017 se reportan más casos de parálisis por polio por derivado de la vacuna que por poliovirus salvaje tipo 1. Ya les había mencionado
que el serotipo 2 y el serotipo 3 ya han sido erradicados. Entonces pueden fijarse como en el año 2023 tuvimos 373 casos del tipo 2 y muchos menos entonces casos de poliovirus 1 y de no hubieron de ninguno relacionados a serotipo 3. Como les mencioné anteriormente, 9 casos y ustedes pueden ver en la gráfica que es mucho más clara la diferencia que hay entre el riesgo entre uno y el otro. Les mencionaba al inicio de la presentación que la Organización Mundial de la Salud lista enfermedades que representan una emergencia de salud pública de importancia internacional. En esta lista han estado la pandemia de influenza H1N1, han estado los brotes de ébola, han estado el brote de Zika, por supuesto que COVID, todas esas ya han salido de este listado, pero la polio permanece desde el año 2014. Cuando se declara que una enfermedad es de emergencia de salud pública de importancia internacional, eso significa que hay un comité que evalúa estos riesgos, que brinda recomendaciones a los países y que se reúne cada 3 meses. Entonces, desde el año 2014, este comité se reúne cada 3 meses. La última reunión fue el 8 de abril de este año, o sea, es una reunión que ocurrió recientemente, la semana pasada. Entonces, en esta reunión, el comité acordó por unanimidad que se mantiene el riesgo de propagación internacional del poliovirus y que esto sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Cuando ellos evalúan por qué mantener la condición de emergencia de salud pública, ellos evalúan el riesgo actual de propagación internacional del poliovirus salvaje y también evalúan el riesgo actual de propagación internacional de los poliovirus derivados de la vacuna. Entonces, cuando evalúan los riesgos de poliovirus salvaje, pues llama la atención que mencionan, por ejemplo, que hay áreas críticas y de reservorios donde hay reinfecciones en Afganistán y en Pakistán, que hay algunos linajes de serotipo 1 que eran propios de Afganistán que el año pasado se detectaron en Pakistán. Es decir, que ha habido entonces transmisión de estos linajes de un área a la otra. En estas áreas hay grandes movilizaciones de poblaciones que son móviles y pasan de un lado al otro lado y esto provoca entonces esta transmisión entonces de linajes de un lado al otro. Hay un gran número de niños que no están vacunados, que no tienen ninguna dosis de vacunas y que están subinmunizados en algunas áreas de Afganistán. Y ciertamente en Afganistán aún no se permite vacunación de casa en casa, lo que tiene una efectividad mucho menor que cuando se vacuna de sitio en sitio, por ejemplo, de una mezquita a mezquita. Y ciertamente el área sigue siendo insegura. Entonces todavía tenemos poliovirus tipo 1 salvaje que representa un riesgo para todo el mundo. Y cuando evalúan entonces la propagación de los virus derivados de la vacuna, entonces hay una detección tardía de brotes, hay una alta transmisión en estos momentos de virus circulantes derivados de la vacuna en distintas áreas, en distintos países de África. Y también llama la atención que han habido entonces esta aparición de poliovirus circulantes derivados de la vacuna asociado a la nueva vacuna de OPV. Pero nuevamente lo que se ha encontrado es que el riesgo es mucho menor. Encuentran aún importante señalar que haya una inmunización rutinaria débil, lo que favorece entonces la aparición de estos brotes y tenemos entonces cada vez una brecha aún mayor en la inmunidad de la mucosa intestinal desde la retirada de OPV tipo 2. Bajo estas condiciones entonces, el riesgo de reintroducción en todos los países del mundo es algo tangible. Ciertamente no todos los países tienen el mismo riesgo, pero todos están en riesgo. ¿Por qué se dice que la reintroducción es un riesgo para todos los países? Vamos a hablar de bajas coberturas vacunales, vamos a conversar de sistemas de vigilancia deficientes. La migración ha aumentado en diversas regiones del mundo, lo que entonces nos pone en riesgo
a todos los países cuando tenemos coberturas vacunales bajas y sistemas entonces de vigilancia que son incapaces de detectar los casos sospechosos y de hacer entonces tener una respuesta eficiente rápida. Y ciertamente en los países que han estado libres de polio por mucho tiempo, hay una priorización de los recursos de salud hacia otras patologías que son vistas por la población e inclusive por las autoridades sanitarias como prioritarias en vez de una enfermedad que no han tenido, ni conocen, ni recuerdan por mucho tiempo. Y por último, hay un problema en el número de proveedores de vacuna contra la polio, que es muy importante mencionar. Y les pongo nada más un ejemplo breve. En el año 2004, Nigeria suspende la vacunación asociada a desinformación relacionada con la seguridad de la vacuna. Como consecuencia de esa suspensión de vacunación en un país, ese país presenta un brote de polio que posteriormente se extiende a 21 países de la región que anteriormente eran libres de polio. Entonces, donde tenemos polio en un lugar, en un solo lugar, el riesgo de transmisión a otros lugares es real. Lo que les presento ahora es una gráfica que a mí también me parece muy interesante. Ustedes pueden ver los países y se señala cuándo fue el último caso de poliovirus salvaje que se presentó en esos países. Y entonces en líneas oblicuas, entonces ustedes pueden ver cómo esos países que habían alcanzado a estar libres de polio han presentado entonces casos por polio importado. Entonces, el tema de la importación es real y debemos ser conscientes de que requerimos coberturas vacunales apropiadas y sistemas de vigilancia de calidad para evitar entonces importación, poder detectar rápido y hacer un control de brotes eficiente. Entonces, cuando vamos a ver las coberturas de vacunación, entonces, se recomienda por la Organización Mundial de la Salud que la cobertura recomendada para evitar la reproducción del virus es del 95% a nivel global o a nivel nacional. Entonces veamos las coberturas a nivel mundial. Sé que está chiquitito, pero para el año 2022, que son los últimos datos que se tienen, la cobertura a nivel global era de 84%, bastante lejos de ese 95% que les mencioné. Si nos vamos exclusivamente a la región de las Américas, para el año 2022, la cobertura era tan solo de un 82%, cercana a la cobertura global. Pero sí, fíjense como África 71%, ciertamente Europa con unas coberturas un poco más elevadas, del 94%. Lo que quiero también que vean es que para el año 2022, 114 de 160 países tenían coberturas menores al 95%. Nuevamente, cuando no tenemos coberturas apropiadas, el riesgo de reintroducción es importante. Y también les quiero mostrar esta otra gráfica, que también es importante, donde vemos entonces los países que reportaron en el año 2022 coberturas de inmunización a nivel subnacional. Vean cómo Panamá no tiene ni siquiera datos, porque en el año 2022 Panamá no reportó sus coberturas vacunales. Y las coberturas vacunales del año 2022 han sido reportadas al inicio de este año y en un momentito las vamos a ver. Para el año 2022, en la región de las Américas, tenía la cobertura más baja de vacuna contra tercera dosis de polio desde el año 1994. Ciertamente la pandemia vino a afectar estas coberturas, pero ha habido un descenso en las coberturas que vienen un poquito antes de la pandemia de COVID. O sea, la pandemia de COVID ciertamente tuvo un impacto importante, pero ha habido probablemente un relajamiento o dificultades en alcanzar esa cobertura que requerimos. En el año 2020, solo el 80% de los niños en la región habían recibido la tercera dosis de vacunación. Entonces, dejamos la vacunación, ya vimos cuál es la realidad de la vacunación, y ahora vamos a hablar del otro brazo que es vital para poder entonces alcanzar el estado de erradicación, y eso es vigilancia y control de brotes. ¿Y qué vigilamos? Vigilamos parálisis flácida. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos detectar
tempranamente con una definición de caso muy sensible, en la cual van a haber un montón de falsos negativos, pero lo que necesitamos es detectar cualquier caso sospechoso y sobre ese caso sospechoso tomar medidas inmediatas para poder entonces detener disminuir esa velocidad de propagación y tener una respuesta rápida a un posible brote. Y para eso necesitamos sistemas de vigilancia muy sensibles que permitan responder rápidamente. Al final queremos prevenir los casos de polio importado, queremos prevenir los casos de polio producidos por poliovirus salvaje y los casos de polio derivados de la vacuna o asociados a la vacuna. Entonces, los objetivos de la vigilancia de polio incluyen detener oportunamente los casos sospechosos, hacer una investigación eficiente de cada uno de esos casos que incluye tomar muestras de laboratorio y para esto hay parámetros de calidad para el primer objetivo, para el segundo objetivo y luego y finalmente debemos poder implementar medidas de control de forma rápida y eficiente. Y como les mencionaba, los sistemas de vigilancia son un pilar fundamental. ¿Y cuáles son estos sistemas de vigilancia? Principalmente es la vigilancia de parálisis flácida, que se puede complementar con vigilancia ambiental. O sea, se toman muestras de las aguas residuales y se vigila la circulación de enterovirus y de polio. Y también cuando los sistemas de vigilancia de parálisis flácida pasiva no alcanzan tasas adecuadas, entonces se recomienda realizar actividades de vigilancia activa, que significa ir a las comunidades, preguntarle a las comunidades si han tenido algún niño, sobre todo menor de 15 años, cualquier persona que haya presentado una parálisis flácida, y también ir a las instituciones de salud y revisar diagnósticos que puedan diagnósticos diferenciales de polio y entonces hacer una evaluación de esos casos. La definición nuevamente es una definición muy sensible, ahí se las presento, es cualquier niño menor de 15 años que tenga una aparición repentina de una parálisis flexible o debilidad muscular de cualquier causa, o una persona de cualquier edad con parálisis paralítica en la cual un médico sospeche que pueda ser poliomielitis. Entonces, como ven, es una definición bien amplia. Entonces, todos esos casos que cumplan con esta definición deben ser reportados, deben ser estudiados. Todos deben ser investigados y se deben tomar muestras de heces que deben ser enviados para un laboratorio diagnóstico y debe haber una rapidez en la detección. Y por último, que se me había olvidado mencionarlo, la vigilancia de parálisis flácida debe ser a nivel subnacional. Entonces, existen brechas importantes, así como existen brechas en la vacunación, brechas importantes que hacen que la vigilancia actual de la parálisis flácida no sea de calidad. Y eso puede empezar por una subutilización de los datos de vigilancia. Existen datos de vigilancia y luego no investigamos de forma apropiada a los pacientes. Esto puede estar relacionado también con una insuficiente capacitación del personal o una pérdida de la memoria institucional porque cambian el personal o porque no hay capacitaciones de este personal nuevo que llega. Hay brechas de vigilancia a nivel subnacional. Tenemos a nivel subnacional muchas regiones silenciosas, o sea que no reportan parálisis flácida. Hay un deterioro en la calidad y en los países, sobre todo en los países que han estado libres de polio por largos periodos de tiempo. Entonces se pierde esta sensación de urgencia, se pierde la sensación de que el polio era una enfermedad terrible y que estamos en peligro. Y ciertamente hay otra parte de la brecha que tiene que ver con que no se toman las muestras o que no se envían a tiempo al laboratorio, o que no se toman las dos muestras, y esto produce finalmente, todo esto sumado, una propagación del virus antes de su detención, desde que pueda ser detectado, y produce entonces respuestas tardías y una contención del brote entonces de forma tardía. Y eso significa mayor número de casos y puede significar mayor riesgo de importación. Y vamos a hablar finalmente entonces de lo que ocurre en las Américas. Entonces, para los que no estén muy familiarizados, existe lo que se llama la Comisión Regional de Certificación
de polio. Entonces, esa comisión regional de la Organización Panamericana de la Salud todos los años solicitan a los países una evaluación de riesgo. Entonces, esa evaluación de riesgo incluye que se valoren, por ejemplo, datos de vacunación, calidad de la vigilancia, contención del poliovirus, de las vacunas de poliovirus tipo 2 orales, y que tiene entonces como objetivo evaluar el riesgo por país y que los países puedan entonces establecer medidas que mitiguen los riesgos. Entonces, esto es la evaluación del año 2022. Mientras más alto es el puntaje, el riesgo es más alto. Pueden ver ustedes como el país que tiene el puntaje más elevado de riesgo, que es calificado como riesgo muy alto de polio, es Haití, pero aquí ustedes pueden ver que seguido por Perú, Argentina, Ecuador y Panamá está en el quinto lugar con una calificación de 60, perdón, de 58, los que nos ubica en una categoría de riesgo alta. ¿Qué es lo que se evalúa en estas comisiones? Estas comisiones, le hablé de la comisión regional, pero primero se me pasó a mencionar los sistemas epidemiología, el programa ampliado de inmunizaciones, envían información a una comisión nacional que es un ente independiente que evalúa entonces estos datos que nos envían los programas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo se evalúa para vacunación la cobertura de polio. Entonces hay algunos algoritmos, entonces, mediante los cuales se decide si el riesgo es bajo, si el riesgo es alto, dependiendo de esas coberturas vacunales globales, fíjense acá, mayor del 95%, y luego municipales que tienen que ser por arriba del 80%. Y así se va evaluando entonces el riesgo para el país. Y para la vigilancia se hace algo parecido, también hay algoritmos que nos interesan entonces algunos parámetros específicos de calidad de la vigilancia. La vigilancia tiene indicadores de calidad que parte entonces por tener una tasa de parálisis flácida, o sea, de reporte de parálisis flácida que tiene que ser mayor a 1 por 100.000 menores de 15 años. Y entonces se evalúan, después de evaluar ese primer parámetro, si la investigación ha sido adecuada y si las muestras de laboratorio han sido enviadas de forma apropiada y nuevamente así se va realizando la calificación. Para Panamá, este es el detalle de la evaluación de riesgo para el año 2022. Entonces tenemos, fíjense, cobertura de vacunación contra la polio como riesgo muy alto, porque Panamá, para cuando se hizo esta evaluación, no presentó los datos de vacunación. Para vigilancia epidemiológica, ahí pueden ver la calificación, contención del virus si teníamos. Análisis de riesgo significa que yo tomo los datos, estos mismos datos, y yo me voy a nivel distrital y evalúo el riesgo por áreas, y con ese análisis de riesgo yo puedo hacer un plan de mitigación de riesgo. Al igual, los países deben tener planes y preparación de eventos, se hacen simulaciones de brotes, se practica la respuesta nacional frente a un caso de polio, y entonces la calificación, ahí pueden ver ustedes cómo se evaluaron cada uno de los componentes, y entonces ahí les muestro entonces, por ejemplo, para Panamá comparado, por ejemplo, con Chile, que tiene una calificación entonces mucho menor que para nuestro país, o sea, tiene un riesgo menor. Entonces, les había mencionado que las coberturas vacunales del año 2022 fueron reportadas este año. La cobertura para el año 2022 global para el país, 82.3%. Recuerden, nuevamente les repito, para evitar reintroducción necesitamos coberturas globales mayores o iguales al 95%. Entonces pueden ver la brecha que tenemos, y eso significa que tenemos una serie de niños que están susceptibles, que probablemente no han alcanzado la efectividad que queremos, y esto significa nuevamente posibilidades de reintroducción. Entonces, luego pueden ver allí por provincias, las coberturas por provincias, y más abajo entonces, por ejemplo, a su mano derecha de la pantalla, entonces ustedes podrían ver en algunas regiones las coberturas entonces distritales, por ejemplo, les pongo algunas: Tierras Altas, Trans Bajas como
57.3%, que son coberturas realmente muy bajas. Entonces, con la participación de OPS, de asesores de OPS, Panamá pudo realizar a final del año pasado una evaluación de riesgo que no habíamos realizado. Entonces, en esa evaluación de riesgo les presento entonces los distritos con calificaciones de riesgo muy alto. Entonces pueden ver allí los distritos con calificaciones más altas, que sería, por ejemplo, Bocas del Toro, Almirante, Renacimiento, algunas áreas de Darién, y las demás áreas pertenecen a la comarca Nove Bugle, con la calificación más elevada en el área de Canquintú con 74. Y como nuevamente ustedes pueden ver cómo se evalúa inmunidad, vigilancia, determinante, brotes. Finalmente, entonces tenemos los distritos que tienen calificación como riesgo alto. Bocas del Toro y nuevamente los ven listados. ¿Cuál es la idea de tener esta evaluación de riesgo? Esta evaluación de riesgo significa que entonces yo tengo que hacer un plan de mitigación. ¿Qué voy a hacer frente a estos riesgos que he reconocido? Y las evaluaciones de riesgo tienen que ser continuas. Esto no es estático, entonces todos los años deberíamos tener coberturas vacunales, hacer evaluaciones de riesgo y hacer planes de mitigación. ¿Qué recomendó la Comisión Regional? Pues nos ha recomendado poder fortalecer y poder reportar a tiempo las coberturas vacunales a fin de que podamos realizar evaluaciones de riesgo y podamos hacer planes de mitigación, que para esta evaluación no las teníamos disponibles. Recomendó hacer campañas de vacunación para polio para el año 2024 y también recomendó reconsiderar tener un esquema de vacunación con solo dosis de IPV, considerando que podían haber eh, eh, disminución en la provisión de las vacunas de IPV, y por supuesto tenemos unas tasas de vacunación que nos indica que tenemos una población susceptible. Entonces, para terminar, nuevamente, todos los países están en riesgo mientras tengamos países endémicos. Todos los países están en riesgo mientras tengamos todavía, no tengamos sistemas de vigilancia fortalecidos donde podamos controlar y disminuir la transmisión y responder frente a los brotes. Los tiempos que estamos viviendo, pues donde hay migraciones tan importantes, donde por Darién pasan gran cantidad de refugiados de distintas áreas del mundo, ciertamente ponen a nuestro país como riesgo, como lo vieron ustedes, elevado. Debemos lograr alcanzar coberturas globales mayores al 95% y fortalecer y tener sistemas de vigilancia epidemiológica de calidad. Los países, por supuesto, nuevamente, tienen que hacer análisis de riesgo continuo, establecer planes de mitigación y planes de control de brote. Y les dejo con esta lectura que a mí me pareció tan bonita, porque a nosotros, yo nunca he visto un caso de polio, yo de pequeña veía personas que evidentemente ahora que lo pienso, habían sufrido polio cuando habían sido niños. Pero esta es una lectura de un libro de James Smith que se llama Patentando el Sol, el polio y la vacuna de sal, que me parece absolutamente hermoso porque ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de tener un amigo o un niño, un hijo, un sobrino, en el cual se desarrolle parálisis flácida. Así que con esto termino la presentación y con gusto respondo cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora Luciani, por excelente presentación. Vamos a estar respondiendo, bueno, la doctora Luciani va a estar respondiendo los, ay, estoy en cámara. Las preguntitas. Les pueden dejar las preguntas aquí abajo en el. Ok. Rosela, espero que tú
selecciones las preguntas o voy contestando las que veo aquí en el chat? Puedes contestar las que están ahí en el chat si gustas. Ajá. Ok, la primera pregunta indica que cuál es el motivo por el cual Panamá mantiene registros a nivel mundial de riesgo alto. En cuanto a la inmunización, creo que la contesté durante la presentación. Nuestras coberturas vacunales son bajas, no son óptimas. Tenemos un esquema de vacunación que es, perdón, tienen que prender la vacuna, perdón. Tenemos un esquema de inmunización que es absolutamente hermoso, pero mientras esas vacunas no estén puestas en nuestros niños, de nada nos sirve. Entonces, nuestras coberturas de vacunación, lastimosamente, son bajas, no son las recomendadas. Ya les mencioné que la recomendación es más del 95% global y más del 80% a nivel distrital. Entonces, por eso es que somos calificados, eso es una de las condiciones por las que somos calificados como país de alto riesgo. La siguiente pregunta es cómo podemos mejorar las coberturas de vacunación cuando hay frecuentemente desabastecimiento. Eh, Ciertamente ese es un tema importante cuando tenemos desabastecimiento y hemos tenido desabastecimiento en los últimos años por varios meses. Eh, Eso es un tema que tiene que ver sobre todo en la forma en que Panamá compra vacunas a OPS y necesitamos principalmente el apoyo político y que las autoridades sanitarias sean conscientes de la importancia que tiene dar soporte no solo económico al programa ampliado de inmunizaciones, sino también en recursos humanos. Entonces, esa es una brecha que todavía mantenemos hasta el momento. Y la ¿Y última pregunta, sí, cuál puede perdón. ser el impacto de coberturas del polio frente a la escasez de hexavalente en el país desde finales del año pasado? Ok, se supone, bueno, las coberturas vacunales ustedes pueden ver que están bajas. Ciertamente, si tenemos desabastecimiento, entonces el programa ampliado de inmunizaciones debería hacer todos los esfuerzos que tenga a su mano por luego localizar a estos niños que no han recibido sus esquemas de vacunaciones completos y ponerlos al día. Eso significa probablemente que el país va a tener que hacer campañas suplementarias para la vacunación entonces de esta población. Nuestras coberturas ya vienen sufriendo y ciertamente todos tenemos que trabajar en lograr obtener vacunación apropiada y coberturas buenas. Y eso pasa también por no perder oportunidades de vacunación. Con mucha frecuencia el niño también acude a vacunarse y la vacuna se le niega porque tiene un resfriadito, porque tuvo una fiebrecita y la vacuna les negaba. Entonces, en eso también tenemos que trabajar. Otra pregunta sería, en el caso de la vigilancia para el año 2022, ¿no se colocaron las vacunas o no se reportaron? Cuando nosotros en la comisión, bueno, ustedes vieron las tasas de vacuna, estas son las coberturas oficiales, pero que fueron reportadas este año. En el programa ampliado de inmunizaciones se hizo un cambio en el software donde se registran la aplicación de las vacunas. Y desde el año, por lo menos, yo estoy en la Comisión Nacional, creo, si no me equivoco, desde el año 2021, las coberturas no son reportadas a tiempo. Entonces tenemos un problema que solucionar en el tema de poder reportar las coberturas vacunales a tiempo. Sin eso, no podemos hacer una evaluación apropiada de nuestros riesgos. Y no solo eso, sin eso no podemos ir a hacernos una evaluación de riesgos y encontrar esas regiones que tienen entonces, por supuesto, coberturas más bajas y donde tenemos entonces que hacer esfuerzos de vacunación. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿en nuestro país existen comunidades donde no llega de manera regular atención de salud y dentro de las mismas hemos encontrado infantes de 3 años sin ninguna vacunación? ¿Cómo podremos mejorar la cobertura de la vacunación en estos grupos sensibles? Bien, Y si sin las actividades rutinarias de vacunación, eso significa que el niño vaya todos los meses a los meses que corresponde de acuerdo al programa ampliado de inmunizaciones. Y si eso no es suficiente, y para esas áreas que tienen difícil acceso, entonces toca hacer campañas o actividades suplementarias de vacunación. Eso significa que yo, justo en esos lugares donde yo sé que hay bolsones de niños que tienen o dosis cero
que es menos probable. Nuestro problema como país está en alcanzar las coberturas en las terceras dosis. Nosotros tenemos un porcentaje importante de deserción. Nuestras coberturas de primera dosis son mayores que nuestras coberturas de tercera dosis. Perdemos a los niños. Entonces toca hacer actividades suplementarias para poder entonces alcanzar a esos niños que se nos han perdido. Y para eso tenemos que tener un buen registro de vacunas. Entonces, ojalá se hiciera una inversión como país en tener tarjetas electrónicas y tener un sistema único donde podamos entonces encontrar a todos esos pacientes y que todos podamos ver una tarjeta en nuestros sistemas ahora electrónicos de expedientes electrónicos. Creo que se respondería, ¿por qué en Panamá no hay, ay, perdón, se me olvidó, ¿por qué en Panamá no hay un buen sistema de vigilancia siendo este un país de alto riesgo? Ok, Panamá tuvo anteriormente mejores tasas de vigilancia parálisis flácida. El COVID, durante el tiempo de la pandemia, sí, la vigilancia no solo para polio, para todas las enfermedades se vino abajo porque todas las actividades de epidemiología estuvieron dirigidas hacia COVID. Lo otro que es muy importante señalar, la, el que reporta el caso no es el epidemiólogo no es el que tiene que estar buscando los casos, somos nosotros los que debemos sospechar y activar entonces el sistema. Entonces, todos nosotros, todos los que atendemos pacientes, todos los que sospechemos un paciente con parálisis flácida, somos los que somos responsables de activar el sistema de epidemiología. Entonces, cuando evaluamos los últimos datos de epidemiología, nosotros ya alcanzamos la tasa mínima, está cercano como al 1.2. Sin embargo, no somos buenos en el tomar las muestras a tiempo dentro de los 14 días. En eso nuestra tasa está por ahí cercana al 52%. Entonces, allí toca trabajar. Debemos poder no solo detectar los casos sospechosos, sino tomar las muestras, enviarlas a tiempo. Todo eso se nos califica. Entonces, ciertamente pasa por hacer un entrenamiento adecuado de todo el personal de salud, y eso probablemente no ha ocurrido en los últimos años, nuevamente un poco relacionado, creo yo, a que se ha perdido esta noción de que el polio es terrible, porque ya no lo vemos, y se ha perdido esta noción de que estamos en riesgo elevado. ¿Es posible ponerse al día? Necesitamos una campaña de vacunación. La otra pregunta sería, Panamá es un país de tránsito y la vacunación es gratuita, lo cual puede ser una causa de desabastecimiento de las vacunas. Mm, Eso es eh, como que... No creo que sea la causa principal del desabastecimiento de las vacunas en estos momentos. Es más bien un tema de que no tenemos provisión en estos momentos por temas estructurales del programa de plan de inmunización y monetario. La otra pregunta sería, ¿cómo podemos alinear la práctica privada y el PAI? En la privada tenemos hexavalente y la aplicamos, pero cuando vamos a colocar rotavirus y neumococo, las echan para atrás porque no es el mismo día y ese concepto no hay forma de que lo cambien en enfermería. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo podemos alinear la práctica privada y el PAI en la privada? Ajá. Ok. Y, Marelisa, Marelisa, no te entiendo la pregunta. Si la la puedes decir oralmente, te lo agradezco. maybe la doctora quiso decir que maybe algunas enfermeras no colocan la vacuna el Eso mismo día. No hay ningún problema en colocar la vacuna el mismo día. De hecho, eso está estructurado en el programa ampliado de inmunizaciones. Inclusive se dice en qué brazo se puede poner una, en qué brazo se puede poner la otra. La vacuna de rotavirus no sé cuál es el problema porque esa se administra por vía oral. Entonces no hay ningún problema, no hay interferencia entre las vacunas, así que no veo por qué enfermería no podría aplicar las vacunas el mismo día, porque de hecho, si uno ve el esquema de inmunizaciones, todo eso está indicado y se puede hacer y está descrito dónde se pone cada uno de los inmunógenos. Perfecto, y se pueden colocar con otras vacunas, así que Sí. yo creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, que levante su mano o puede quitar el mute del micrófono. Voy a esperar como un minutito solamente para ver si hay alguien más que quiera hacer una preguntita.
No pueden hablar. Ah, no pueden hablar. Solo escribir. Ok. Pero si ya no hay más preguntitas, aquí creo que, no sé, creo que... Ah, bueno, sí hay una preguntita más para... Buenas noches. ¿Existe una app de Vax Records que registra toda la vacunación aplicada al MINSA? Solo se pueden utilizar reges cuando se vacunan las enfermeras y cuando se coloca en instalación de salud. ¿Será que de allí no están siendo contempladas la cobertura real de vacuna registrada? Mm, el problema que nos, este tema es bastante particular del programa ampliado de inmunizaciones. El problema primordial es un tema con el software que están utilizando, que se cambió hace un par de años. Y tenemos regiones, lo que nos explican las enfermeras es que hay regiones en que no pueden hacer el registro en forma real. Entonces tenemos regiones que todavía generan la información en papel. Entonces, esas regiones sobre todo son las regiones de las comarcales, son las lejanas, precisamente las que tienen estas coberturas vacunales un poco disminuidas. Entonces, ciertamente hay que hacer un trabajo importante en cómo mejorar los registros. Por ejemplo, las coberturas del 2023 todavía no las tenemos. La comisión tiene que hacer informe de polio del año 2023 y entregarlo a la Organización Mundial de la Salud al 31 de abril, y las coberturas vacunales del 2023 todavía no las tenemos. El programa ampliado de inmunizaciones ciertamente está haciendo un esfuerzo este año en hacer, incluir a otro tipo de personal para poder hacer el registro y para poder entonces generar la información que requerimos para poder hacer la evaluación del año 2020. Me voy a extender y lo siento y pido disculpas, pero la doctora María Elisa de Juanes ya pudo escribir y dice que lo que pasa es que pongo la hexavalente y me ha rechazado pacientes y la mandan a ir un mes después. Ok, entonces, ¿por qué no se aplican el mismo día? Te estoy entendiendo eso. Es Entonces, correcto. ajá, entonces, depende del inmunógeno que se está utilizando, uno puede o debe entonces espaciar alguna vacunación, pero eso sobre todo tiene que ver con las vacunas de virus vivos, que entonces toca separarlas. Pero en el caso, por ejemplo, de que luego le puedan poner una vacuna de neumococo, ahí no hay mayor interferencia. Pero, así que eso depende del inmunógeno que se aplica y también para eso hay normas. ¿Y cuántos días puede esperar para aplicar el neumococo? Depende, para el neumococo en realidad creo que no hay ningún tiempo establecido porque esas vacunas no tienen por qué producir ninguna interferencia. Sobre todo ocurre con las vacunas de virus vivos Exacto. y con inmunógeno. ¿Y se puede aplicar al día siguiente aplicada la hexavalente? Sí, pero no hay ningún Ok. problema. Bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Agradezco la asistencia de todos y esta excelente exposición de la doctora Katia Luciani. Le agradezco por brindarnos su conocimiento durante esta noche. Muchas gracias a todos los que asistieron. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye bye. Bye.